Ciclo vital, comunicación, creencias y narrativas. Somos el grupo G, estamos compuestos por Geraldine Sánchez Ferro, Cristian Esquivel, Geraldine Trigos, Mariana Mejía, quien les habla, Paula Pailla. Para empezar, el ciclo vital familiar. El análisis de este ciclo pues, nos permite visualizar en cuanto a la familia como un grupo que necesariamente pues, tiene que cambiar para hacer frente a algunas crisis derivadas de sucesos predecibles e impredecibles que ocurren tanto fuera como dentro de la misma. En el ciclo vital pues, de las familias encontramos que las familias cambian de estructura y funciones a lo largo de su ciclo vital. Cuando dividimos el ciclo vital podemos aplicar tres criterios. El primero son los cambios en el tamaño de la familia. Aquí dividen la vida familiar en etapas de expansión, estabilidad y contracción. En la etapa de expansión, durante esta se busca tener hijos para brindarles una crianza estable a sus hijos. En la estabilidad se da cuando en una familia está sin hijos y tiene una solvencia económica fuerte y de estabilidad emocional. En la tercera etapa, que es la contracción, es cuando los hijos buscan ser autónomos de sus vidas. En el segundo criterio están los cambios en la composición por edades. Aquí pues están basados en la edad cronológica del hijo mayor desde su infancia hasta su juventud adulta. El tercer criterio son los cambios en la posición laboral. Esta abarca a las personas que integran a la familia. En la clasificación de las etapas del ciclo vital, encontramos el desarrollo del grupo familiar. El primero es el encuentro, es el objeto que, pues, de deseo que se genera de forma consciente o inconsciente en los miembros de la pareja y les permite irse aislando de su familia de origen. Está la constitución de la familia, donde la pareja toma la decisión de construir una familia propia, lograr una dependencia económica y emocional y además elaborar un proyecto de vida compartido. Está la familia con hijos pequeños, donde se reajusta el sistema marital para permitir la entrada del hijo a la familia. Allí se deben negociar las demandas económicas, de crianza, además los roles de ellos como padres y de abuelos. También tenemos las familias con hijos adolescentes, donde durante esta etapa vuelve a replantearse la relación de pareja, ya que pues los hijos empiezan actividades fuera de casa, dejando pues un mayor tiempo para los padres como pareja. Está la etapa del nido vacío, donde se produce una regeneración del sistema marital, debido a que se debe reestructurar las relaciones para incluir a la familia política. Aquí se empieza pues a asumir la enfermedad y la pérdida de los padres. En la última etapa es las familias al final de la vida, donde se generan cambios para adaptarse a nuevos roles de la familia y la sociedad, también mantener la autonomía y enfrentar la muerte del cónyuge, hermanos y amigos. Por consiguiente, está la comunicación. Bueno, comunicación, el acuerdo que sea entre dos personas implica una relación de esta dependencia recíproca, casualidad mutua entre las partes del sistema familiar, pues para poder llevar una comunicación entre todos los miembros. Estas respuestas recíprocas siempre mantendrán ambas funciones, que son el emisor y el receptor en todos los momentos. De esta forma la comunicación se da más de manera circular o en espiral entre todos los miembros y más no en línea. Bueno, aquí la comunicación en línea es cuando el receptor envía el mensaje al emisor, pero el receptor no lo interpreta. En la comunicación circular en espiral se envía el mensaje de manera unidireccional y bidireccional. Esto significa que las palabras o el mensaje se puede recibir, se puede intervenir e interactuar pues al mismo tiempo las dos personas. Bueno, por otro lado se encuentran los niveles de comunicación. En los niveles de comunicación existen dos niveles de comunicación, los cuales son el nivel de contenido y por otro lado está el nivel relacional o metacomunicativo.
Estos se desencadenan, se desencadenan el nivel racional, la función interpretativa y la función relacional. Eh, bueno, aquí en el nivel de contenido o informativo se refiere a todas estas ideas expresadas, bueno, en la comunicación. En el nivel relacional o metacomunicativo se refiere a la conducta que se espera pues de la otra persona como respuesta a la comunicación, al mensaje que se envió. Por otro lado estaba la función interpretativa, que esta permite descifrar el contenido o el mensaje del nivel de información a través de indicadores verbales y no verbales. Bueno, dentro de los que se encuentran, dentro de estos se encuentran pues los gestos, las expresiones faciales, el paralenguaje, el tono de voz, énfasis en las palabras, las inflexiones, las pausas, la velocidad, el volumen, también el manejo de, pues de la, como la distancia física, el tiempo, la organización, la acentuación, las palabras específicas, bueno, entre otros indicadores que como que califican el mensaje, especificando la interpretación que se debe hacerse a sí mismo. Está, por otro lado, la función relacional, que esta permite decir a otros cómo nos vemos, pues a nosotros mismos en primera instancia, cómo vemos a los demás, cómo vemos y cómo vemos la interacción con las otras personas. Bueno, como ejemplo de la función interpretativa, pues de la comunicación, en la lectura nos indica como ejemplo que el hijo le indica a su madre que no quiere que se le acerque en un tono de voz pues alto, está exaltado con gestos bruscos y cara de furia. Y pues este se separa de su mamá y extiende su mano señalando que se detenga a la vez que desvía pues la mirada de la cara pues de la otra persona. Y luego concluye diciendo que, y lo digo como que lo que decía era en serio. Bueno, en esta situación, el contenido del mensaje consigue pues con todos estos elementos de metacomunicativos en su parte pues informativa. El mensaje se refiere al deseo de que él no quiere tener contacto físico con su mamá, mientras que el nivel metacomunicativo, este se está reforzando la intención tanto verbalmente con la frase que le indica a la mamá que lo decía en serio, con carácter firme de la decisión, como en los indicadores pues no verbales, que es la cara o los gestos bruscos que él podía hacer. Uno de los conceptos de la teoría de la comunicación es la función relacional, que es un canal de comunicación entre el emisor y el receptor. Por lo tanto, se encarga de ofrecer la información, de codificarla e interpretarla. Este es un papel del emisor. Por lo tanto, esta conversación se puede desarrollar de manera verbal y no verbal, en el cual va más allá del contenido del mensaje que el emisor quiere transmitir. Y se divide en 3 dimensiones. La primera dimensión es conocida como simétrica, que es cuando los miembros de la familia se observan al mismo nivel que los demás miembros de su núcleo familiar. Por lo tanto, esta dimensión o este tipo de relación se observan comportamientos similares, sin embargo, en otras situaciones se encuentra que se presenta ese error de autoridad y sumisión. Un ejemplo es cuando hay un problema familiar, todos están unidos, todos están presentes en ese problema. Cuando se muere un pariente, todos están en esa misma sintonía, aportando
con sus diferentes roles. Sin embargo, pues todos se ven en un mismo nivel. Otro ejemplo, cuando ya se observa esa figura de autoridad, es cuando hay un problema en específico, por ejemplo, cuando hay cierto daño en la infraestructura del baño, entonces se suele ya considerar una figura de autoridad para hacer ese tipo de arreglo cuando no es tan grave, sino para hacerle un poco de mantenimiento, pues va a ser o se suele acudir al padre. En la segunda dimensión que se presenta es la complementaria. Y aquí se observan ciertas diferencias entre el rol de sumisión, dominación, y se suele observar en una persona de los miembros familiares, el cual es encargada de controlar, dar un orden a las situaciones familiares. Digamos, en un contexto cultural se observa que se presenta cuando hay una familia conformada por un padre, una madre y sus hijos, se presenta que este rol se va a ofrecer, el rol de la dominación es el padre, debido a que es la cabeza del hogar en un contexto cultural. En la tercera dimensión se encuentra el tipo, o es un tipo de relaciones el cual tiene un alto grado de confianza y de compromiso entre sus miembros familiares, debido a que tienen una frecuente o una constante comunicación. Y esto se suele observar cuando un ejemplo es cuando un hijo se siente muy agobiado, se siente muy frustrado en el ámbito académico y le dice a los otros miembros, a su familia, a su núcleo familiar, que no se siente totalmente bien con respecto a su desempeño. Por lo tanto, todos los roles, independientemente de quiénes sean, lo van a apoyar y van a estar ahí para él, para poder ayudar y mejorar con relación a este ámbito escolar. Ya cuando se presentan ciertos problemas de comunicación, surgen estas confusiones y se presenta este tipo de discrepancia, que es la profecía autocumplida. Y esta es una suposición o predicción sobre algo que podría pasar, pero no ha pasado, y por lo tanto la persona eh, empieza a comportarse de tal manera que pase como una persona lo piensa, como si A causara a B, que eso es lo ideal. Sin embargo, en la profecía de autocumplimiento se presenta que B causa a A. Por lo tanto, que primero se observan los efectos que normalmente irían en el futuro, pero la persona toma la postura como si ya se hubiera cumplido y por lo tanto los efectos causarían o darían una causal que, pues como normalmente se observa, primero estaría la causa y después el efecto, pero pues en este caso no se vería así. Y ya para ejemplificar un poco, se encuentran estas tres realidades o tres diferentes profecías. La primera es la realidad contradictoria, que es la conducta de la persona que dependerá del otro. Sin embargo, ambos justificarán las reacciones por la conducta del otro. Aquí se observa la A y la B. En un caso hipotético es una pareja está discutiendo y la novia pues suele llorar mucho cuando empiezan a discutir y
el novio pues se disgusta cuando ella empieza a llorar. Entonces lo lógico sería pues la A sería la novia llora porque no sabe expresarse cuando están en medio de una discusión. Y el B, es decir, el efecto sería el novio alza la voz y se disgusta porque ella está llorando. Sin embargo, pues en esta profecía no se presenta de esta manera, sino que el novio, que sería el efecto, el resultado, él alza la voz por verla llorar y la variable A sería pues la novia llora. Y esto no sería lógico desde una teoría de comunicación, porque el novio está suponiendo que pues ella está llorando porque él alza la voz, pero en realidad esa no es la causal. La segunda es la falta de información. Esto sucede cuando hay una secuencia de hechos, pero hay un miembro de la familia que carece de la información que los demás sí poseen. Volviendo a un ejemplo relacionado con los problemas de pareja, se encuentran una pareja de casados que va a cumplir aniversario. El, el esposo decide hacerle un almuerzo familiar e invita a todos sus miembros de la familia un sábado en la tarde. Sin embargo, ese día la esposa decide ir a trabajar, o no decide, sino que necesita ir a trabajar porque tiene que entregar ciertos proyectos. Y por lo tanto, ella, sin conocer esta información, ella le dice a su esposo que no puede asistir o no puede ir a almorzar simplemente. No puede ir a la casa hasta en la noche. Por lo tanto, pues su esposo se enoja al conocer esta información, a pesar de que ella no sabía que le iban a hacer un almuerzo familiar. La tercera dimensión o la tercera profecía es la segmentación de la comunicación. Son las predicciones de la conducta debido al reforzamiento de estas. Por lo tanto, la comunicación se ve segmentada y se predice la conducta por la alta frecuencia de los hechos. Un ejemplo es, volviendo a los problemas de pareja, se encuentran dos novios y el novio invita a su novia a un almuerzo familiar un domingo. Esta le acepta, pero no está totalmente convencida, sino que se lo deja al aire esa decisión, es decir, sí, pero te aviso luego. Ya cuando llega aproximadamente el viernes, la novia le dice que no puede, que tiene otro almuerzo, por lo tanto no va a asistir. El novio evidentemente se enoja, sin embargo, este ya está preparado a este tipo de decisiones por parte de su novia, porque ya ha pasado o ya ha tomado este tipo de decisiones que primero le dice que sí y después que no. Para hacer una conclusión, es muy importante, como mencionábamos en la función relacional, la parte de la comunicación, ya sea desde lo que uno expresa a lo que uno piensa, desde las emociones, como las expresa, de sus expresiones faciales también, dentro de la familia. Y por eso es muy esencial este papel de la comunicación, como para tener un adecuado, una adecuada dimensión de intimidad, como ya se mencionó, entre los miembros de la familia. A
continuación se expondrán las similitudes y las diferencias acerca de los conceptos que se mencionaron anteriormente. Una de las similitudes es entre la comunicación y la función relacional. Ambas se estructuran de manera circular o de forma de espiral, por lo tanto se encargan de informar a los otros miembros de la familia, ya sea de manera verbal o no verbal. Un ejemplo es el de una hija que trata de expresarle de manera no verbal a sus padres que les gusta la comida, por lo tanto ellos van a asimilar o van a inferir que está brava con su novio o que tiene alguna situación diferente a lo que le está pasando a ella. Por lo tanto, cada uno se encarga de interpretar ese mensaje. Una de las diferencias con otros dos términos, los cuales son la crisis de la comunicación familiar, que se divide en dos casos. La primera es mantener el statu quo y la segunda es modificar la estructura familiar y la dinámica familiar. Estas crisis se presentan cuando hay una disfunción familiar, cuando se presenta una amenaza para ellos y por lo tanto estos no pueden mantener esa homeostasis familiar. Por lo tanto, modificar la estructura se asemeja un poco de manera negativa ante esta comunicación familiar. Sin embargo, se relaciona con la retroalimentación positiva y negativa, debido a que estos dos términos se relacionan o tienen el mismo objetivo, que es mantener la homeostasis de la familia, mantener la adaptación o adaptar a la familia a esos cambios, a que puedan superarlos y por lo tanto tener una estabilidad. Pero pues la retroalimentación positiva se presenta cuando hay rigidez en los cambios, cuando no hay permeabilidad en los miembros de la familia con respecto a la comunicación, no hay una muy buena comunicación, es demasiado inestable y por lo tanto su vida cotidiana no va a modificar. Y pues la relación negativa, esta sí va a modificar, va a cambiar con la ayuda de cada miembro familiar, tiene una mayor permeabilidad para mantener ese ciclo vital. Creencias y narrativas. Se dice que las creencias que se elaboran dentro de una familia tienen un fuerte componente cultural y además de ello poseen una enorme influencia en las relaciones que se llevan dentro de los diferentes miembros de una familia. De acuerdo a lo anterior, se puede decir que dentro de cada familia se va como construyendo un sistema de creencias, el cual le permite a sus miembros darle, por decirlo así, un sentido a las distintas pautas de funcionamiento familiar. Dichas creencias generalmente influyen en los procesos y dinámicas familiares. Se puede decir que estas dan lugar a algunos componentes de las creencias. Las creencias elaboradas dentro de una familia tienen un fuerte componente cultural y además poseen una enorme influencia en las relaciones que se pueden establecer dentro de los diferentes miembros de una familia. Digamos que también estas pueden ser representadas ante la sociedad y conceden, por decirlo así, una identidad. Además, las creencias que aporta la familia como grupo son asumidas como verdades míticas. Estas verdades míticas normalmente son promovidas durante la infancia y son las primeras representaciones del mundo que tiene pues el individuo. Digamos que esta
parte de creencias míticas se podría relacionar como con el desarrollo del ciclo vital de los integrantes de la familia, ya que los diversos sistemas de creencias que los miembros generalmente desarrollan permiten el flujo de información entre ellos, por lo que la familia debería de ser lo suficientemente flexible o permeable para que los diferentes integrantes que la conforman puedan aceptar diferentes formas de ver las cosas. Se presenta también como una forma típica de expresión de las creencias. Entonces, se puede decir que una forma típica en las que se manifiestan las creencias son los rituales familiares. Digamos que estos son como pautas conductuales a las que se les da prioridad por encima de otras. Entre ellos se encuentran los bautizos y, por ejemplo, está la celebración de los cumpleaños, ya que muchas veces, sin importar pues las circunstancias económicas o espirituales por las que esté atravesando algún miembro de la familia, siempre como que se trata de responder pues a esta creencia, ¿cierto? Es algo como imprescindible. Digamos pues este festejo como que responde a cierta creencia que tenga cada persona. Digamos de que ese día pues obviamente se va a celebrar esa ocasión, ¿cierto? El hecho de que está cumpliendo pues un año más de vida y es algo como significativo. También se puede considerar que toda familia cuenta como con una serie de mitos, digamos que estos pueden ser como creencias ya sistematizadas y que son como compartidas por la mayoría de los miembros. Mm, También puede ser como respecto pues a los roles que juegue cada integrante de la familia. Se podría decir que estos mitos familiares contienen como que muchas reglas que como que caracterizan las relaciones entre los distintos integrantes de la familia. Cada familia tiene un sistema de creencias que le da sentido a las distintas pautas de funcionamiento familiar. En las familias, las creencias se denominan como algo que se interpreta como verdadero, teniendo un significado emocional. Estas creencias nos permiten predecir o anticipar alguna acción futura. Una de las creencias más fuertes es que la familia nuclear es el prototipo ideal de familia, ocasionando que otro tipo de familia sea normal. En el siguiente cuadro vamos a conocer una similitud y una diferencia de las creencias narrativas y las demás funciones y dinámicas de la familia. En la similitud encontramos que las creencias nos permiten anticipar o predecir las acciones futuras de los participantes de la familia, siendo estas creencias un factor que tiene gran relevancia dentro de los miembros de la familia. En las diferencias encontramos las creencias de apropiación que se da la rigidez que las caracteriza, mantiene a las personas encasilladas en un significado sin poder considerar otras formas de alternativas de definir las experiencias. En las creencias proposicionales se caracterizan por la flexibilidad y actúan como hipótesis abiertas, abiertas a considerar nuevas informaciones y experiencias.